Libro segundo. El mundo como voluntad. Primera consideración. La objetividad de la voluntad. Epígrafe. Habita en nosotros, no en los avernos ni en las estrellas del cielo. Todo esto lo hace el espíritu que bulle dentro de nosotros. Enricus Cornelius Agrippa von Netzheim, Epístolas 5:14. En el primer libro hemos considerado la representación solo en cuanto tal, o sea, solo con arreglo a la forma general. A decir verdad, en lo que atañe a la representación abstracta, el concepto, también nos hemos familiarizado con su contenido, en la medida en que únicamente posee concepto y significado mediante su referencia a la representación intuitiva, sin la cual carecería de contenido y valor algunos. Así pues, al fijar nuestra atención sobre la representación intuitiva, pretendemos conocer también su contenido, sus determinaciones más concretas y las formas que nos presenta. Nos esforzaremos especialmente por aclarar su auténtico significado, que de lo contrario solo sería sentido y en virtud del cual esas imágenes no desfilan ante nosotros de un modo totalmente ajeno e indiferente, como tendría que ser al margen de ello, sino que nos interpelan directamente, son comprendidas y suscitan un interés que cautiva todo nuestro ser. Echemos un vistazo a las matemáticas, la ciencia natural y la filosofía, albergando la esperanza de que cada una de ellas nos brinde una parte de la deseada aclaración. Ahora bien, en primer lugar descubrimos que la filosofía es un monstruo con muchas cabezas, cada una de las cuales habla un lenguaje diferente. A decir verdad, sobre el punto suscitado aquí, el significado de toda representación intuitiva, no todos discrepan entre sí, ya que a excepción de los escépticos y los idealistas, los demás confluyen bastante en lo sustantivo, al hablar de un objeto que subyacería como fundamento a la representación y que se diferencia esencialmente de ella, pese a asemejársele absolutamente como dos gotas de agua. Pero esto no nos es de gran ayuda, puesto que no sabemos diferenciar tal objeto de la representación, sino que nos encontramos con que ambos son solo una y la misma cosa, dado que cualquier objeto presupone sempiternamente un sujeto y por eso es una representación, al igual que hemos conocido la existencia del objeto como perteneciente a la forma más universal de la representación, que no es justamente sino la desmembración en objeto y sujeto. Por lo demás, el principio de razón al que nos referimos aquí solo supone para nosotros la norma de la representación, o sea, el enlace conforme a leyes de una representación con alguna otra, mas no el enlace de la serie completa, ya sea finita o infinita, de representaciones con algo que no sería en modo alguno una representación y por lo tanto no puede ser representable en absoluto. Pero de los escépticos idealistas ya se ha hablado con anterioridad al exponer la disputa relativa a la realidad del mundo externo. Si ahora buscamos en las matemáticas el conocimiento más detallado que deseamos de aquella representación intuitiva, que solo nos es conocida de un modo totalmente genérico con arreglo a la mera forma, las matemáticas solo nos hablarán de esa representación en tanto que colman el espacio y el tiempo, esto es, en la medida en que son magnitudes. Las matemáticas nos darán con toda precisión la frecuencia y el tamaño, pero solo de un modo relativo, es decir, comparando una representación con otra, y desde luego solo en la parcial consideración de la magnitud, con lo cual tampoco será esta la información primordial que andamos buscando. Si contemplamos finalmente el vasto ámbito de las ciencias naturales, fraccionado en muchos campos, podemos distinguir en primer lugar dos apartados capitales, o bien la descripción de las formas, que yo denomino morfología, o bien la explicación de los cambios, que yo llamo etiología. La primera considera las formas permanentes, la segunda la materia cambiante conforme a las leyes de su tránsito desde una forma hacia la otra. La primera es lo que se ha dado en llamar, si bien impropiamente, historia natural, en todo su contorno. En cuanto a botánica y zoología, dicha historia natural nos enseña especialmente a conocer las diferentes formas orgánicas
y por ello firmemente determinadas, las cuales permanecen en medio del incesante cambio de los individuos y constituyen en gran parte el contenido de la representación intuitiva. Dichas formas son clasificadas, separadas, reunidas y ordenadas según sistemas naturales y artificiales por esas ciencias, colocándolas bajo conceptos que hacen posible un cuadro de conjunto y un conocimiento de todas ellas. Además, también se acredita una analogía de infinitos matices que atraviesa todas ellas tanto en el conjunto como en las partes. Entre paréntesis, unité de plan, un plan unitario, en virtud de la cual se asemejan a múltiples variaciones sobre un tema que no está dado. El tránsito de la materia a esas formas, esto es, el surgimiento de los individuos, supone un capítulo primordial de la consideración, ya que todo individuo procede de otro semejante a él por generación, la cual se ha sustraído hasta el momento a un conocimiento claro, al ser por doquier igual de misteriosa. Mas lo poco que se sabe a este respecto encuentra su lugar en la fisiología, que ya pertenece a la ciencia natural etiológica. A esta tiende también ya la mineralogía, que conforme a la cuestión primordial se inscribe en la morfología, sobre todo allí donde se torna geología. Propias de la etiología son todas las ramas de la ciencia natural cuya cuestión primordial sea el conocimiento de la causa y el efecto. Estas enseñan cómo, conforme a una regla infalible, a un estado de la materia le sigue necesariamente otro determinado. Cómo una determinada transformación determina, condiciona y produce otra, a lo cual se le llama explicación. Aquí nos encontramos principalmente con la mecánica, la física, la química y la biología. Pero si nos abandonamos a su enseñanza, descubrimos enseguida que ni la etiología ni la morfología nos brindan la información que buscamos primordialmente. La morfología nos presenta innumerables e infinitamente múltiples formas emparentadas por un inequívoco aire de familia, las cuales suponen para nosotros representaciones que nos siguen siendo eternamente ajenas por esa vía y, cuando son examinadas simplemente así, se nos antojan jeroglíficos indescifrables. En cambio, la etiología nos enseña que, según la ley de causa y efecto, este determinado estado de la materia produce otro, explicándolo y haciéndolo suyo con ello. No obstante, en el fondo solo constata el orden regular conforme al cual ingresan los estados dentro del espacio y el tiempo, enseñando para todos los casos qué fenómeno ha de incorporarse necesariamente a este tiempo en este lugar. Así pues, determina el emplazamiento de los fenómenos en el tiempo y en el espacio según una ley cuyo contenido ha enseñado la experiencia, pero de cuya forma y necesidad somos conscientes independientemente de la experiencia. Sin embargo, a través de todo ello no conseguimos obtener la menor aclaración sobre la esencia íntima de cada uno de tales fenómenos. Esta esencia íntima se denomina fuerza de la naturaleza y radica fuera del dominio de la explicación etiológica, la cual denomina ley de la naturaleza a la inalterable constancia con que tiene lugar la manifestación de una fuerza semejante, con tanta frecuencia como se den las condiciones conocidas para ello. Esta ley natural, estas condiciones, este tener lugar con respecto a un determinado lugar en un tiempo preciso, constituyen, sin embargo, todo lo que se sabe y todo lo que se puede saber. La fuerza misma que se manifiesta, la esencia íntima de los fenómenos que tienen lugar conforme a estas leyes, sigue suponiendo siempre un misterio para esa explicación etiológica, algo enteramente extraño y desconocido tanto ante el fenómeno más simple como ante el más complicado. Pues, aun cuando hasta el momento la etiología haya alcanzado su fin con una mayor perfección en la mecánica y mucho menor en la fisiología, la fuerza en virtud de la cual cae a tierra una piedra o un cuerpo impele a otro, conforme a su esencia íntima, no nos resulta menos extraña y misteriosa que aquella fuerza que produce el movimiento y el crecimiento de un animal. La mecánica presupone la materia, la gravedad, la impenetrabilidad, la transmisión del movimiento mediante un choque, la dureza, etc., como algo insondable, y las denomina fuerzas de la naturaleza, llamando ley natural a su necesaria y regular manifestación bajo ciertas condiciones,
y solo después comienza su explicación, la cual consiste en precisar fielmente y con una exactitud matemática cómo, dónde y cuándo se manifiesta cada fuerza, retrotrayendo a una de esas fuerzas el fenómeno que se le presente. Eso mismo hacen la física, la química y la fisiología en sus respectivos ámbitos, si bien presuponen mucho más y consiguen bastante menos. Por consiguiente, la más perfecta explicación etiológica del conjunto de la naturaleza nunca pasaría de ser sino un inventario de fuerzas inexplicables, así como una segura indicación de las reglas según las cuales los fenómenos de dichas fuerzas tienen lugar dentro del tiempo y el espacio. Se suceden o se hacen sitio unos a otros. Pero la esencia íntima de las fuerzas que así se manifiestan habrían de quedar siempre sin explicar, dado que la ley a la cual sigue no llega hasta ahí y se detiene en el fenómeno y su ordenación. Esta explicación etiológica sería comparable al corte de un mármol, el cual muestra múltiples vetas unas junto a otras, mas no permite conocer el curso de esas vetas por el interior del mármol hasta la superficie. O, si se me permite un símil más jocoso por lo chocante que resulta, ante la cabal etiología del conjunto de la naturaleza, al investigador filosófico habría de ocurrirle como a quien, sin saber cómo, se viera inmerso en un grupo totalmente desconocido para él, cuyos miembros fueran presentándose sucesivamente como amigo y pariente el uno del otro, hasta conocerlos lo bastante, pero él mismo, mientras aseguraba alegrarse de trabar conocimiento con cada uno de los que le presentaban, se preguntaba calladamente, ¿pero cómo demonios he venido a parar con toda esta gente? Así pues, tampoco la etiología puede aclararnos jamás esos fenómenos que nosotros solo conocemos como nuestras manifestaciones. Pues tras todas esas explicaciones suyas, esos fenómenos siguen siendo meras representaciones cuyo significado no comprendemos y nos resulta totalmente ajeno. El enlace causal proporciona simplemente la regla y el orden relativo de su ingreso en el espacio y el tiempo, pero no nos enseña a conocer más de cerca lo que tiene lugar. Además, la propia ley de causalidad solo tiene validez para representaciones, para objetos de una determinada clase, bajo cuya presuposición cobra únicamente significado dicha ley. Así pues, esta, al igual que esos objetos mismos, existe siempre solo en relación con el sujeto y por lo tanto de modo condicionado. Por lo cual se la conoce tanto si se parte del sujeto, esto es a priori, como cuando se parte del objeto, es decir, a posteriori, tal como nos ha enseñado Kant. Lo que ahora nos incita a investigar es justamente que no nos basta saber que tenemos representaciones, que son tales y cuales y que se conectan según esas y aquellas leyes, cuya expresión universal es siempre el principio de razón. Queremos averiguar el significado de esas representaciones, preguntándonos si este mundo no es más que representación, en cuyo caso habría de pasar fugazmente ante nosotros como un sueño insustancial o un espejismo fantasmagórico sin merecer nuestra atención, o si más bien es algo distinto aparte de aquello. ¿Y qué es entonces? Es igualmente cierto que lo cuestionado ha de ser algo totalmente diferente a la representación y radicalmente distinto con arreglo a toda su esencia, por lo que también ha de ser plenamente ajeno a sus formas y a sus leyes. De ahí que partiendo de la representación no puede llegarse a ello siguiendo el hilo conductor de esas leyes, que sólo enlazan entre sí objetos, representaciones y que son las formas del principio de razón. Aquí ya vemos que nunca se llegará a la esencia de las cosas desde fuera. Como quiera que se haga, jamás se obtendrán sino imágenes y nombres. Así uno se asemeja a quien circunda un castillo buscando en vano una entrada y se hiciera por de pronto una idea general sobre las fachadas. Y sin embargo, este es el camino que han tomado todos los filósofos anteriores a mí.